Buenas tardes y bueno, muchas gracias por este impresionante aforo, tanta gente que ha venido a esta jornada del proyecto LifeCore. No es la primera de las jornadas, ya hemos realizado bastantes jornadas que han ido siendo temáticas en función del bloque de trabajo de las partes que componen el proyecto y de hecho, bueno, tuvimos un poco de discusión a la hora de conformar esta jornada de si incluir la parte que yo voy a comentar ahora, porque ya ha sido tratada en otras jornadas previas, pero viendo un poco la cantidad de gente que ha venido, estoy seguro de que algunos de vosotros, y también por las preguntas que han surgido anteriormente, creo que a algunos de vosotros le va a venir bien esta parte de selvicultura y de tipologías de alcornocal que son incluidas dentro del proyecto LifeCore. Bueno, yo soy Guillermo Palacios, vengo de la Universidad de Córdoba y nuestra misión principal hasta ahora en el proyecto ha sido definir o digamos, ordenar los posibles itinerarios selvícolas que se podían seguir dentro de diferentes tipologías del monte Alcornocal con el objetivo de maximizar, entre comillas, porque luego matizaré este tema, maximizar la capacidad de absorción de carbono de nuestras masas de Alcornocal, de tal manera que tengamos una vía de valorización de esa práctica selvícola a través de los bonos de carbono, ¿vale? Bueno, para abordar este objetivo, la primera de las preguntas que nos hicimos es, antes creo que lo comentaba Jesús, lo habéis comentado algunos de vosotros, qué tipo de masas de alcornocal tenemos entre manos, porque realmente hay una enorme variedad de masas de alcornocal y seguro que a muchos de los propietarios que estáis aquí, si os pregunto qué es para vosotros un alcornocal, si venís de la zona de Andalucía más occidental será una cosa, de la Andalucía más húmeda también, de la parte de Sierra Morena otra, en función de la tipología de finca. Entonces, bueno, esa fue la primera de las preguntas que nos hicimos y obviamente surgieron multitud de tipologías de alcornocal. Utilizando un poco el símil que habéis comentado ya de la calculadora del botón rojo y el botón azul, realmente hacía falta simplificar de alguna manera esas diferentes percepciones o esas diferentes casuísticas de tipologías de alcornocal. Y al final llegamos a un consenso de 6 tipologías principales. No son excluyentes, pero recogen la mayor parte de las situaciones de partida para este tipo de proyectos de selvicultura de carbono, ¿vale? No solamente necesitamos saber qué tipologías de masas de alcornocal podíamos considerar dentro del proyecto LIFE, sino realmente cuál era la importancia que tenía cada una de esas tipologías de masas de alcornocal en el contexto andaluz, ¿vale? Bueno, hablo del contexto andaluz, pero realmente el proyecto cruza la frontera portuguesa, pero bueno, en donde estamos pues realmente no tiene sentido tampoco mucho que hablemos de esa parte, porque realmente la tenemos recogida con la gran variedad que tenemos en Andalucía, que es algo más variada que en el caso portugués. Pero bueno, se hizo un análisis de cuál era el potencial que teníamos en función de las diferentes tipologías, cuál iba a ser el potencial que tenía este mercado de carbono a nivel andaluz, ¿vale? Y bueno, el objetivo también de tipificar el alcornocal de Andalucía era para definir el punto de partida de los proyectos del carbono, lo que se denomina en los proyectos de carbono la línea base, es decir, cuál es la posición de salida en función de la tipología de alcornocal y cuál es el potencial que tiene de acumulación de carbono a lo largo de la vida útil de un futuro proyecto de carbono, ¿vale? Entonces, bueno, mucha de esta información, bueno, casi toda la información que yo voy a exponer hoy aquí la tenéis contenida en el documento que creo que se os ha pasado dentro del pendrive, que es digamos el manual de selvicultura de Alcarnoque, que realmente ese título no está demasiado bien pensado porque no pretende ser solamente un manual, sino realmente es una especie de guía de opciones de selvicultura. Y bueno, esta información está contenida en ese manual. Vale, sabemos qué tipos de alcornocales tenemos, sabemos más o menos el punto de partida, pero la gran pregunta es qué capacidad vamos a tener de acumulación de carbono en función de las decisiones selvícolas que tomemos dentro de nuestro monte alcornocal. Bueno, en primer lugar, comentar que toda la metodología que se está desarrollando dentro del proyecto LifeCore
está en sintonía, está alineada con las normativas tanto a nivel regional como a nivel nacional como a nivel europeo. ¿Vale? Por eso, partiendo del IPCC como, digamos, gran organismo supranacional, las formas de cuantificación, todos los pasos que se van dando, están en sintonía con ese tipo con todas esas normativas. Y bueno, ¿qué es esto de la selvicultura del carbono? Antes habéis iniciado un debate sobre el tema de la gestión forestal sostenible. Por supuesto, la gestión forestal sostenible tiene una definición y se lleva trabajando en ello desde hace muchos años, pero el proyecto LIFE en lo que trabaja es en la gestión forestal sostenible orientada a la fijación de carbono, ¿vale? Es decir, orientada a la maximización de carbono en nuestros montes de Alcornocal. Y bueno, como aquí hay, todos los que estamos aquí trabajamos o tenemos vínculo con el monte Alcornocal, a ninguno se nos escapa que si lo que queremos es sacar adelante una línea para maximizar la cantidad de carbono acumulada para montar proyectos de compensación de carbono, a lo mejor lo de haber elegido el Alcornoque no era la mejor de las ideas, ya que no se caracteriza por ser una especie de un crecimiento extraordinariamente rápido. ¿Qué ocurre? Que no es solamente, este proyecto no surge como una línea de negocio en el ámbito del carbono. Este proyecto surge para dar respuesta a una problemática que acabáis de exponer hace un momento, y es la enorme problemática que estamos teniendo en las masas de Alcornocal. Las masas de Alcornocal están sufriendo un proceso de degradación a nivel de Andalucía muy evidente y muy importante, con un impacto socioeconómico en el presente y en el futuro de enormes dimensiones. Eso también tiene que ser considerado a la hora de interpretar, contextualizar el proyecto que estamos presentando. Porque yo no tengo nada, yo soy ingeniero de montes, no tengo nada en contra de las masas de rápido crecimiento, pero soy plenamente consciente con la especie y con el tipo de ecosistemas con los cuales trabajamos, pero también de su casuística y de su problemática, ¿vale? Entonces, bueno, la selvicultura de carbono, que se me ha pasado la diapositiva, no sé, ir para atrás, si puede. La selvicultura de carbono, desde el punto de vista teórico, pues lo que se basa es en tomar una serie de decisiones selvícolas para maximizar esa cantidad de carbono. Y bueno, quería contextualizar qué es para nosotros maximizar esa cantidad de carbono, ¿vale? Habéis comentado antes también el tema de por supuesto, este proyecto no se basa, y de ahí parte el tema de las tipologías, ¿no? No se pasa en lo que ya está establecido, en esas casuísticas en las cuales se puede poner actualmente en marcha un proyecto de carbono, se aventura a otras casuísticas, y precisamente, bueno, en este diagrama, no sé si veis aquí, se ve regular porque está en gris, pero bueno, estos son precisamente las masas de Alcornocal que están con síntomas graves de degradación, en decaimientos o cualquier otro tipo de degradación del Alcornocal, en el que nuestra línea base no es una línea horizontal o una línea levemente creciente que a través de la selvicultura vamos a aumentar su pendiente. No, nuestra línea base es una línea claramente descendiente en la que en 1 o 2 décadas podemos tener un problema grave de ausencia plena de nuestro Alcornocal. Bueno, en lo que estamos trabajando actualmente y que va como continuación del documento que tenéis en el pendrive es en cuantificar cuál es la capacidad de absorción de carbono en función de las decisiones que se tomen en una determinada masa de Alcornocal, cuál es la capacidad de absorción del carbono en función del periodo de permanencia que tiene esa actuación, es decir, en función de cuánto va a durar ese proyecto en concreto. Esa cuantificación está contextualizada en esos itinerarios selvícolas que tenéis en el documento que se os ha presentado. Esos itinerarios selvícolas he recogido algunos ejemplos de aquí. Bueno, tenía un pequeño problemilla con mi presentación, así que he tenido que recuperar una de hace un par de meses, pero bueno, me sirve igualmente. El documento que tenéis, hay una línea base, en este caso la línea base sería la gestión tradicional en términos regionales, en términos territoriales, que tiene el Alcornocal, una determinada tipología de Alcornocal, y luego tenemos una selvicultura de carbono en la cual se propone una especie de vademecum de actuaciones que no son
de obligatorio cumplimiento todas ellas, se pueden seleccionar algunas en función de la casuística del monte alcornocal, en función del interés de la propiedad, del interés del gestor, del objetivo que tiene ese alcornocal, ¿vale? Que vienen a aumentar la capacidad de absorción de carbono y aumentar la capacidad de sostenibilidad de nuestro alcornocal en el futuro. Estas actuaciones que están contenidas dentro de los diferentes itinerarios selvícolas en función de las tipologías de alcornocal tienen una cuantificación de cuál es el impacto esperado en función del periodo de permanencia de cada una de esas actuaciones, ¿vale? Aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo de cuál es el impacto que tiene tomar una decisión de retrasar la edad, o en este caso el diámetro de desbornizado de un determinado, de un árbol, ¿no? De un alcornoque, de una masa de alcornocal. Bueno, pues el trabajo que se está haciendo actualmente en el proyecto LifeCore es dotar de números, de coeficientes, de cantidades para poder abastecer a la calculadora que se va a generar de todas estas cifras, de cuál es el impacto de cada una de las decisiones selvícolas que tomemos en la fijación de carbono. Y antes comentabais el tema de la calculadora del Ministerio. La calculadora del Ministerio actualmente lo que contempla es la incorporación de un nuevo individuo, siembra, plantación y a X años vista, cuánto va a ser la capacidad de crecimiento de ese individuo. Bueno, el proyecto LifeCore, por supuesto, incorpora también eso, es decir, una actividad de repoblación, una actividad de densificación, es decir, la incorporación de un nuevo individuo tiene que contabilizarse en un proyecto de carbono. Pero nosotros estamos... Perdona, Manu, ¿puedes echar para atrás? Nosotros estamos adaptando, ¿vale? Esa cuantificación que tiene el Ministerio actualmente de cuánto carbono acumula un alcornoque a 30 años, que para toda España es igual, ¿vale? Porque solamente hay una cifra en esa calculadora, lo estamos contextualizando en el contexto andaluz y en las diferentes regiones en función de la potencialidad de crecimiento que tenga el alcornoque en un sitio u otro, ¿vale? Estamos intentando afinar ese cálculo. ¿Por qué es importante afinar? Porque las calculadoras tienen un problema y es el momento en el que se verifica un proyecto, ¿vale? Está bien poder estimar cuánto es la cantidad de carbono que voy a almacenar en mi población a 30 años, pero cuando llega el año 10 y aparece un verificador y tiene que constatar que realmente el crecimiento que yo había estimado en una calculadora es realmente el que se ha producido, nos conviene mucho que esa calculadora esté lo más afinada posible, para no darnos sustos, sobre todo los propietarios de esas UDAs, ¿no? Que ya han hecho una inversión, que esperan tener un retorno para recuperar esa inversión o para cualquier otro fin en un determinado momento, y nos conviene tener esa certeza. Bueno, dentro de un itinerario selvícola, nosotros hemos intentado contemplar todas las actuaciones que pueden tener lugar dentro de una decisión selvícola. Por ejemplo, se ha hablado anteriormente del tema de los cerramientos para promover la regeneración natural. Dentro de un cerramiento ocurre, cuando se toma la decisión de un cerramiento, en las siguientes 3 décadas ocurren un montón de cosas. Para empezar, empieza a regenerarse una cantidad de materia vegetal que acumula carbono. Normalmente los cerramientos pueden ir acompañados de la eliminación de herbívoros, ¿vale? Eliminación de ungulados en este caso, que tienen una contabilidad dentro de las fichas de cuantificación del proyecto CORC. Además, se puede empezar a hacer silvicultura interna para promover esa regeneración. Por ejemplo, la trituración de matorrales para promover o para eliminar, digamos, competencia del arbolado de porvenir. Bueno, pues existen o estamos desarrollando fichas de cuantificación de cada una de esas operaciones selvícolas y son las que van a formar parte de la calculadora que a continuación comentará mi compañero Miguel. Cuando reviséis el manual de selvicultura, bueno, yo espero que esa sea la conclusión. Bueno, el manual de selvicultura no es una cosa que desde la Universidad de Córdoba ni de los miembros del proyecto nos hayamos
digamos, puesto a pensar y la hayamos redactado en un documento, sino que ha sido un proceso de 2 años en los que ha habido muchos talleres, ha habido consultas, ha participado mucha gente de diferentes sectores con muchísimo más conocimiento que nosotros dentro del mundo alcornocal, y una premisa básica que teníamos desde el inicio era que la selvicultura del carbono del alcornoque no podía ser una cuestión disruptiva, es decir, nosotros no veníamos aquí a inventar nada, veníamos a intentar orientar, a intentar reorganizar determinado tipo de operaciones selvícolas. Y son operaciones tan básicas como tomar una decisión de, en vez de quemar un resto de poda o un resto de matorral después de un desbroce, triturarlo e incorporarlo al suelo, ¿vale? Por tanto, no esperéis ver grandes descubrimientos, porque por supuesto no tenemos nada que enseñar a los gestores de alcornocal, sino más bien una reorganización más o menos sencilla, siguiendo un poco también la política del botón rojo y del botón verde, cosas fáciles de implementar que supongan un incremento importante tanto en la cantidad de carbono como en la sostenibilidad de nuestro alcornocal. Y por último, bueno, terminar con esta diapositiva, la enorme complejidad que tiene todo lo que son los flujos de carbono que ocurren por cualquier tipo de decisión selvícola que tomemos en un alcornocal, complejidad que tiene que ver con la biomasa aérea, que tiene que ver con la biomasa radicular, que tiene que ver con todos los procesos pedogénicos que se producen en el suelo. Eso es lo que estamos intentando simplificar con todo el contexto y con todo el background científico y técnico que lo soporta para que desde la Administración tengamos el ok a la hora de introducir esas fórmulas de cálculo dentro de la calculadora, pero el objetivo es que toda esta complejidad de procesos, de flujos, etcétera, se simplifiquen y sean muy claros y muy simples para que un gestor forestal pueda cuantificar cuál va a ser el impacto en la cantidad de toneladas de carbono que sus decisiones selvícolas que va a establecer en esa propiedad van a tener para el periodo de permanencia, 10 años, 20 años, 30 años, el que se decida dentro de cada uno de los proyectos de compensación. Bueno, pues muchas gracias y no sé si seguimos y luego hacemos las preguntas. Muchas gracias.